Muchos amigos de Cynthia le han brindado su apoyo, pero no todo ha sido color de rosa. A nuestra amiga Cynthia Clitbo le robaron los ahorros que tenía en una cuenta en un conocido banco de los Estados Unidos. Yo no voy a demandar al banco, lo que tú tienes que hacer es denunciar y entonces ellos te abren un número de expediente y el banco hace una investigación que te cuesta $40 mensuales. Okay. La investigación te cuesta. La gente de mi banco, que es Citibank, me dijo que era de 30 a 90 días hábiles. Pues ya pasaron los 90 días hábiles, ahora me dijeron que se podían tardar de 3 a 6 meses más. No manches. Gracias a Dios que Citibank tiene, ya saben, se fue una cuenta de un John Johnson en Bank of America, pero Bank of America tiene que responder y no lo ha hecho. Cynthia regresó a México y espera lograr salir de esta crisis económica con nuevos proyectos. Yo empiezo novela el 24 de febrero, el primer mes se cumple el 24 de marzo y voy a ir cobrando, si Dios quiere, la primera quincena, lo más seguro es que cobre hasta finales de abril. Muchos amigos de Cynthia le han brindado su apoyo, pero no todo ha sido color de rosa. Hubo 3 amigos de toda mi vida que no me quisieron prestar, a menos que yo aflojara él. Que además dice 58. No sé si ofenderme o sentirme halagada. Edwin Cass regresó a su casa para recuperarse luego de su operación de las cuerdas vocales, agradeciendo los mensajes de pronta recuperación. El vocalista del grupo Firme deberá guardar reposo de voz por unos días antes de regresar a los escenarios. Alessandra Rosaldo nos cuenta que la casa que se quemó en los fuegos fue la misma donde ella y Eugenio vivieron por 2 años, pero ya no era de su propiedad. La casa donde nació Aitana, efectivamente, ya no existe. La casa en la que llegamos a vivir nosotros cuando llegamos a Los Ángeles, porque los primeros 2 años vivimos ahí en Pacific Palisades, donde están todos los recuerdos de esos primeros 2 años de Aitana. Se quemó, ya no está. Angelique Boyer, hoy a través de ViX ya se estrena la segunda temporada y pueden ver todos los capítulos que ya están disponibles. El extraño retorno de Diana Salazar. Tú sabes que hay una mucha historia gente interesante, que lo vio. eso de que la reencarnación, 400 años. Claro, pero esto salió en los años, ya no recuerdo es un cuántos remake, años sí. atrás, claro, y regresó, señores, bueno, en capítulos ahora un poquito más estilo serie. El lunes pero fue no va a haber tremendo Gordo y exitazo. Flaca porque van a tener cobertura completa de la inauguración presidencial en Washington, D.C. Así que este lunes nosotros regresamos el martes, no podrán ver El Gordo y la Flaca. Raúl, ¿y qué vas a hacer el lunes? El lunes Ver voy la a ver inauguración. parte de la inauguración en mi casa y después, no sé. ¿La vas a ver? Salir a comer. Me voy a, si no hay mucho frío, me voy a nadar, voy a ir al gimnasio, voy a hacer varias cosas. ¿Pero quién te está llamando? Es un hombre muy ocupado. La gente cuando está muy ocupada, tú sabes. Bueno, este va a ser un fin de semana largo para muchos, Raúl, y también porque para muchos el lunes es un ¿Cómo un lo pasaste holiday. tú en España? Muy bien, Raúl. Hiciste falta. Me dijeron en todos los restaurantes. ¿Dónde está Raúl? Sí, ¿de qué pasa? Estamos hablando. Señores, que tengan un buen fin de semana. Ya sabemos, Trompito, ya sabemos.